regreso en su programa Legal Radio por Rumba FM 98.5, una plataforma de RSC Media. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube por Rumba FM. Entonces, Francisco, una de las cosas que me parece que Edison hablaba era sobre esta recién promulgada Ley 01-2024 que procura la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, instrumento legal que desde mi punto de vista no ha causado ciertamente un tremendo revuelo en el panorama nacional por las diversas opiniones que ha generado en relación con sus potenciales riesgos y sus potenciales beneficios. De entrada, yo pienso que hay que decirle a la gente con qué se come eso. Porque cuando tú hablas de inteligencia, Francisco, ¿a qué punto tú llegas? ¿Qué es eso? ¿Qué es inteligencia del Estado? ¿Qué es seguridad nacional? Es muy, muy importante dejar establecidos claros algunos preceptos que desde mi punto de vista no reúne la ley. Tenía mucho tiempo que no leía un instrumento jurídico tan absurdamente ambiguo y poco preciso, que me hace entender, de hecho, que quizá no se trata tanto de omisión, sino de intención, por las atribuciones tan amplias que establece para la dirección y las atribuciones tan amplias, de hecho, que también establece para su director. Por ejemplo, una de las cosas, y me da risa de verdad, porque a nosotros este asunto debería llamarnos a capítulo como sociedad civil, en el sentido de nosotros como una sociedad dominicana que pienso se ha transformado en ser asertiva, en estar atenta a problemáticas de la vida nacional. Nos debería llamar a capítulo, porque pasar una cosa como esta sin ciertas conversaciones, Edison, tú decías ahorita que íbamos a conversar. ¿De qué se trata eso? Bueno, ¿qué es lo que dice la presidencia? Yo lo que creo es que, lo primero que creo es que cada ley que se promulga es impulsada del sector que pretende beneficiar la ley. O sea, digamos que ahora mismo el Congreso aprueba una ley, el presidente promulga una ley que sea ley de protección o incentivo agropecuario. Tú puedes estar segura, Paola y Manzano, que esa ley fue de alguna manera impulsada por el sector agropecuario. Obviamente, para que sea aprobada es porque funciona, porque es beneficiosa para el país, para el sector que a su vez aporta a la economía. Lo que quiero decir es que cada ley tiene un proponente, cada ley tiene alguien que lo impulsa. No es sorpresa que quienes impulsen la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia sean los sectores que de alguna manera participan en la inteligencia. Y tú preguntabas qué es la inteligencia. Lo primero que yo quiero, para que se entienda para el público general, es ver si esto existe en otros países y cómo existe. O sea, el derecho comparado es bueno en esta parte. El derecho comparado es bueno, es decir, ¿cómo ocurre en otros países? ¿Cómo ocurre, por ejemplo, que para nosotros siempre es un referente en todas las materias en Estados Unidos? ¿Cómo ocurre en los países vecinos? Bueno, digamos, somos una isla, ¿verdad? Pero latinoamericanos, en los países latinoamericanos, porque el único país vecino de inteligencia tiene poca cosa, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, entonces ver cómo ocurre y ver qué pretende la ley. Yo creo que la idea de la ley originalmente ha sido tratar de conjugar en un solo dispositivo legal todas las agencias de inteligencia que de hecho existen. Y eso no es que el dominicano se está inventando el agua tibia. No. Eso existe en otros lugares. ¿Cómo se alinean? Y mira, yo te voy a poner un ejemplo de la realidad. Aquí hubo instituciones que tenían al paralelo con, digamos, las instituciones centralizadas del Ejecutivo, tenían comandos de inteligencia y tenían formas ilegales también de escucha telefónica. Claro. Y entonces había una contradicción y donde una agencia de inteligencia vigilaba a otra agencia de inteligencia y esa otra agencia respondía, digamos, al Ejecutivo y otro respondía al ministro o procurador del momento, para citar un funcionario cualquiera. Y no tan, ¿verdad?
bueno. Pero lo que quiero decir es eso. Lo que quiero decir es que la idea de la ley es conglomerar en un solo aparato jurídico todas esas agencias, que J2, el CICC, la Procuraduría General, si tuviera, que no debería tener un aparato de inteligencia. La investigación del Ministerio Público está regulada por el proceso penal, que fueran acumuladas. Ahora, en esa creación de esa ley, promulgada, pienso yo, promovida por los sectores que le interesaba, que son los sectores de inteligencia, el lenguaje utilizado se presta a que en la práctica pudiese tomarse como excusa para la violación de derechos fundamentales. Y es ahí entonces donde salen naturalmente un amplio sector de la sociedad a decir, no, espérate, es que aquí esta línea es muy fina. Y yo creo que la discusión está en el artículo 11, básicamente. El 9. El 9 y el 11, las atribuciones y el 11 que materializa esas atribuciones. Correcto. O sea, ahí que está, creo que la discusión. Tú decías ahorita, y me parece que poner sobre la mesa algo tan importante como el derecho comparado es basiquísimo y necesario. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con la claridad o poca claridad de las disposiciones de muchas de ellas, yo sí pienso que promulgar una ley sobre esta materia es un gran avance para nosotros y es absolutamente necesario. Pero ¿cómo se hace en otros países? Yo tengo 3 puntos como mejoras sobre estas disposiciones. El primero tiene que ver con rendición de cuentas. El segundo tiene que ver con un esquema de control interno, como se conoce en el sector empresarial privado, como un esquema de gobernanza corporativa, una estructura que te permita a ti identificar, ok, tenemos esto y es lo que hay que hacer, perfecto, pero alguien tiene que fiscalizarlo. Alguien tiene que decir, caramba, la DNI se está pasando de las rayas o efectivamente es inconstitucional, porque todo este tema del acceso a la información ni siquiera viene dado por esta ley, viene de hecho por la ley 155/17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Toda esa figura de secreto bancario, secreto bursátil se fueron a pique. Inmediatamente se puso en vigor esa ley. Es decir, que para que una institución de persecución como el Ministerio Público, por ejemplo, que requiera ciertas informaciones sobre personas físicas o jurídicas, tú tienes un procedimiento estándar que me parece validísimo. Tú vas a donde un juez, le explicas qué tú necesitas, por qué lo necesitas, por qué es relevante esta información, este juez lo pondera y nada, él te aprueba o no la autorización. Pero esto no ocurre con la ley 01/2024. Claro. No está. No, es que la ley es un método de garantía, o sea, es el filtro de garantía. Precisamente el Ministerio Público, con anterioridad a la aprobación del Código Procesal Penal, tenía diligencia, incluyendo el propio arresto, en principio, que podía prescindir del juez para esos fines. Y el Código Procesal Penal, dentro de las cosas que vino a hacer, fue restarle fuerza a los policías y al Ministerio Público que tenían un control de hecho de la persecución penal. Exacto. Y trasladarlo al juez. Pero en la práctica, Paola, y esto quizás no debería ser bien, a veces los jueces otorgan órdenes. Así es. Sin o sea, lo que van es a legalizar lo que el pedimento del Ministerio Público. Correctísimo. No se detienen a verificar su trabajo de garantía y fiscalización de garantía, ¿verdad?, de los derechos, y evitar que el Ministerio Público participe en una lógica policial, porque a veces se confunde y es necesaria que en el sistema haya una lógica policial, pero debe existir una lógica garantista que detenga esa lógica policial. Claro, una cosa, cuando uno ve asuntos como estos, obviamente uno se voltea a quién. El papá de la matica, Estados Unidos. ¿Cómo se hace en Estados Unidos? Evidentemente hay una coordinación del sistema de inteligencia nacional. Genial, maravilloso, espectacular. Pero funciona con líneas de defensa. Tú tienes, es cierto, al director que me parece, corríjanme si me equivoco, que responde directamente al presidente de la República. Genial. Hasta ahí estamos bien. Pero para tú fiscalizar y tú asegurarle a la población dominicana, que es quien te aprueba a través de sus legisladores, este tipo de cosas, entonces tú tienes un Congreso al que tú tienes que rendirle cuenta, tú tienes que hacer informe, y hay informaciones que yo entiendo que la ley 01/2024 las categoriza como información relevante, pero a mí me encantaría saber qué es relevante.
sería genial que me dijeran qué es información relevante. Fijar el criterio. Correcto. Esa es una de las cosas basiquísimas que yo pido. Y no se nos olvide que ya existía un Departamento Nacional de Investigaciones que es lo que básicamente absorbe esta nueva figura institucional, y de hecho data de la época de Trujillo y luego crece mucho más en los años del presidente Balaguer. Pero volviendo al inicio, cuando tú me dices a mí que tú vas a regular la seguridad nacional, yo necesito saber qué inteligencia, qué es recopilar y analizar información para tú proteger la seguridad nacional. Tan sencillo como eso. ¿Qué es contrainteligencia? Que también lo establece la normativa. Son aquellas acciones que tú llevas a cabo para prevenir y neutralizar cualquier tipo de espionaje o infiltraciones extranjeras. Perfecto. Pero entonces no me coloques a mí atribuciones como recopilar y procesar información relevante, que me parece esencial nueva vez para la seguridad nacional, pero tú tienes que hacerlo dentro de un marco legal que permita proteger la privacidad y los derechos fundamentales de la gente, como bien decía Edison. Sí, pero yo creo que el artículo 11 se ocupa de decir en cuanto a la entrega de información, que es el artículo más, digamos, criticado. Correcto. Que tiene el límite, que tiene precisamente el límite de la intimidad y el tema. Lo que dice, pasa sin es... perjuicio de la libertad de prensa, derechos fundamentales, bla, bla, bla. Exacto, de la intimidad personal y el honor. No para protegerlo. ¿Perdón? Correcto. Es para levantarlo, para hacer un sesgo, no para protegerlo. Mira, yo creo, me gusta, Paola, de verdad te felicito. Dijiste algo, bueno, fue quizás sin intención, pero esta vez eso está en el digesto de Justiniano, desde el 1534. Decía Justiniano cuando ordenó la unificación de todos los códigos, que la falta lata, es decir, la falta de intención tan grosera debe de castigarse como la intención más severa. Entonces yo quiero decir algo, miren, a partir de la caída del muro de Berlín, el franquismo, el falangismo, el nazismo, todas las diferentes, Pinochet, Trujillo, utilizaban sistemas de inteligencia. Con el muro de Berlín se cae, hay un resurgimiento de los derechos y se crean, todas esas agencias se paralizan. ¿Qué pasa? Que con el 11 de septiembre, cuando se ataca, ¿verdad?, las Torres Gemelas, son 4 aviones, uno da en la Torre Sur, en la Torre Norte, en la Torre Sur, otro va dirigido hacia el Pentágono y otro va dirigido hacia el Capitolio. ¿Qué pasa? Todo el mundo se paraliza y estamos frente al terrorismo. 3,000 personas en un solo instante en media mañana fallecen. Entonces, se crea la ley patriótica que es similar a esa ley de inteligencia. Y dice, señores, no podemos intervenir teléfonos simplemente con aquella noticia crímenes. No solamente cuando hay una noticia crímenes vamos a investigar. Y ahí comienza Vicente Fox, que fue el primero que hizo en toda Latinoamérica, creó en México lo que se llama la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública. Y crearon esa diferencia y establecieron, mira, seguridad pública es ese ciudadano, ese son Joel, Paola, Manzano, que se dedican al robo, secuestro, atraco, lo que tú quieras. Le vamos a aplicar el derecho penal. Pero eso es seguridad pública. Pero seguridad nacional es ese ataque a ese terrorista, a ese delincuente, ese narcotraficante que ataca los cimientos del Estado, que no cree que debemos de existir, que no cree ni siquiera en el Estado, que se va para el monte, esa guerrilla que se va para Colombia. No le puedo aplicar el derecho penal porque él no cree en eso, en el restablecimiento del derecho. Entonces a ese le vamos a aplicar derecho nacional y le vamos a contestar con la seguridad pública y le contestamos con la Fuerza Armada. Y por eso, conflicto de guerra. Por eso le llaman narcoguerrilla, guerrilla de guerrilla, sublevación, guerra, guerra civil, guerra interna. Y a la ONU clasificó todo eso. Eso se llama derecho penal del enemigo, respuesta penal al ciudadano, respuesta armada al enemigo. Por eso, cuando se va a la guerra, no hay asesinato, no hay derecho penal, se rinden y se devuelven. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley patriótica de Estados Unidos identificó y lo pusimos en el Código Penal. Arma puede ser un avión. Claro. Y se utiliza un avión como un arma. Entonces, cuando hay los reductos, en el 2005 en Estados Unidos, se redujo y comenzó y dijo, no, pero espérate, redúcela. Y el 87%,
de los derechos que eran conculcados se revisaron y se restringieron. Es decir, esa ley patriótica que en el populismo George Bush mandó a atacar Irak cuando Al Qaeda estaba en Pakistán, ¿me entiende? Y en Afganistán, sobre todo en el norte, mandó a atacar Irak. Entonces, bajo esa amenaza. ¿Qué quiero decir para concluir? Que la ley del DNI no respeta las garantías. Señores, el presidente no está para recibir informaciones sensibles de la seguridad nacional, del terrorismo, del crimen, de eso. Antes, la antigua ley que regulaba la dirección de investigación se la daba a las Fuerzas Armadas, porque la Fuerzas Armadas está permanente. Óigame bien, el único objetivo del Ejército Nacional que trabaja lo terrestre, la naval que trabaja las zonas de la pleamar, el mar interno y la seguridad de las aguas, las Fuerzas Armadas que trabajan las fuerzas de temas aéreos y las fuerzas de investigación que las trabaja el Ministerio de Interior y Policía, que son las de prevención y las que se extienden a la investigación, las 4 responden al presidente y al comandante en jefe directamente de esos 4 comandos. Pero es la Fuerza Armada la que tiene que tener la dirección de investigación y ahora se la pasan al presidente. Y se la pasan con decir que tiene que ser con el orden que subleve el orden constitucional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan amplio? Yo no conozco esa definición jurídica en 20 años de graduado que tengo. Gonzalo, ¿me permite diferir? Sí, claro. Fíjate, yo tengo una diferencia contigo con relación a que las Fuerzas Armadas manejen exclusivamente la seguridad nacional. Incluso eso es una república. La república viene dada al hecho de que sea la ciudadanía que controle la fuerza. Porque históricamente nos hemos dado cuenta que cuando la fuerza está en manos de la militar, todos sabemos lo que pasa. Es decir, por eso, para resolver ese problema, en los países presidencialistas, en las repúblicas, ¿verdad? Lo que se hace es que se coloca el presidente, que debe ser un civil, elegido por el voto popular, como el jefe precisamente de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Lo ponen como para esos fines, para que la fuerza punitiva, para que el control de hecho, que la fuerza que tiene la milicia y los policías, no se concentren precisamente en esa lógica, sino que esté en manos de un ciudadano, de un civil elegido por el voto popular, y que ellos sepan que sus límites están dados por el voto popular que democráticamente eligió a un ciudadano que se llama el primer mandatario, porque es el primero en términos teóricos, ¿verdad? Es el primer ciudadano de la nación y que sus límites están dados para el pueblo. Porque ¿qué pasa cuando en la práctica las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional concentran todo ese poder? Yo no tengo que, por ejemplo, la historia está ahí cuando eso ocurre. Y por otro lado, hay un tema del punitivismo también que tú estás tratando. Yo estoy de acuerdo contigo. No, porque tú dices que no debería tenerlo el presidente. Lo que pasa es que la solución... de inteligencia solamente, sensible. Es que... es decir, la DNI sustituye la inteligencia permanente para pasarla al presidente. Yo digo, es que en la práctica, primero en la práctica es así. Y segundo, en todos los países... yo no sabía que en la práctica... No, en la práctica el DNI es una institución de la presidencia de la República. Sí, pero no puede... Escúchame, que en la práctica se intervengan teléfonos por ahí, eso no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo... institucionalizarlo. No, pero que no me cambie el tema. Pero ¿qué hago? Porque si estás diciendo que en la práctica se hace y que ahora lo que se está institucionalizando en la práctica y en la ley es irregular los dos. Pero que nadie está hablando. No me venga con paño tibio. Ay, mi madre. No, pues paño tibio. Pero entonces, escucha, me bebo mi café y me callo. Por favor. Está bien. Para bien de la nación. Para la seguridad nacional. Para la seguridad a propósito del tema. Nadie está hablando. Lo que estamos diciendo es que el último eslabón de este tipo de política debe ser el ciudadano primer mandatario electo por voluntad popular. Eso no se puede quedar en manos militares. No se puede quedar en manos militares porque todos sabemos qué ocurre cuando son los militares que tienen el control de las políticas, o de las informaciones sensibles que pueden ejecutar políticas a propósito de ellas. Es decir, lo que quiero decirte es que en un plano democrático lo que se procura es eso, restarle poder a esos organismos que históricamente cuando lo tienen son un desastre para la nación, por un lado. Y por otro lado, te decía con relación a tu comentario,
muy interesante el aspecto punitivista que haces con relación a la caída del muro de Berlín, a cómo era antes y todo lo demás. Es muy interesante. Pero el tema del punitivismo siempre ha existido y la realidad de estos países latinoamericanos no necesariamente han respondido a los eventos históricos europeos. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver, y tú lo apuntaste muy bien, y todavía al día de hoy tenemos que ver cómo los países latinoamericanos a veces son gobernados por caudillos, para no decir dictadores, que tienen el control punitivo del Estado. Y aquí inclusive hay un país... Pero eso es inspiración europea, papá. No, todo. Yo estoy de acuerdo. Porque es con Franco. Todo lo que tenemos aquí mira, es inspiración europea. De decir, hasta el idioma. Pero no, hasta el idioma. Pero hasta los dictadores. Una copia barata. Hasta los dictadores. Porque no copiamos cuando el primer dictador, que fue Ulises Geró, ¿verdad? Digamos, el primer dictador así, no fue que copió a Estados Unidos. Y cuando tuvimos a Trujillo, ¿verdad? Que fue el segundo, lo que copió fue el franquismo. Por eso tomó inclusive hasta el nombre de generalísimo cuando esa junta militar en el de 36 le dice a Franco, mire, usted tiene que cargarse. Y le digo, no, yo no gobierno esta vaina y no lucho contra los comunistas si no me dan el control de las 3 fuerzas aéreas. Y le dieron el ejército, le dieron el poder aéreo y le dieron el poder civil. Y él entonces lo investieron con el poder de generalísimo. Trujillo vio eso y dijo, me gustó. Y fue con Franco y le dijo, mándame 100,000 españoles para acá cuando hubo el problema, ¿verdad? Y los recibió, de lo cual viniste tú, porque tú crees que tú no eres de ascendencia española. Pero lo que quiero decir tú eres vanilejo. Lo que quiero decir es... Míralo ahí, Paola. Sí, es verdad, es verdad. Parece, mira, sí, nos parecemos, mira. No sí. nos parecemos, mira. No, es cierto, es totalmente. Parece vasco. Lo que pasa es que tú eres judío y lo sabes por tu inteligencia. No venga de que lo que pasa es defender eso. Que quien controla el poder, controla el Estado. Entonces, la idea de... Wow. Eso es mi punto de vista. Entonces, la idea de evitar que las agencias de inteligencia, las agencias militares, policiales, tengan el control del poder, es precisamente evitar que esas agencias controlen el Estado. Y eso es el punitivismo. Y yo estoy de acuerdo con ahora, que... ¿tú crees que el presidente va a tener tiempo para controlar al director del DNI las 24 horas, sábado y domingo interviniendo llamadas, investigando? Es que no puede controlarlo, de hecho. No tiene un juez controlar. Las atribuciones, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, salvo lo de la necesidad de que el presidente no tenga información constantemente de inteligencia. Lo que pasa es que el director del DNI debe saber que tiene un jefe. O sea, debe saber que no es el último eslabón de la cadena de información sensible, porque no puede quedar en manos militares. O sea, debe quedar. Pero, inclusive, mira lo que hizo este presidente. Pero yo no estoy... Mira lo que hizo este presidente. Lo que hizo este presidente fue que colocó en el DNI a un civil, precisamente para esa teoría. Fíjate que ahora mismo el director del DNI no es un general de la policía, como históricamente ha sido. Es un civil, un abogado, amigo tuyo. Un abogado de ejercicio, Togui Birrete, que está en los tribunales. El señor Luis Soto. Es el director del DNI, precisamente para romper con la idea de que esas informaciones sensibles se queden en manos militares, porque históricamente, con el permiso de mis amigos militares, es que su lógica es importante, es necesaria en el contrapeso y peso que necesita un Estado. Es necesaria, pero no puede ser el último labón de la cadena. No, pero escúchame, yo no tengo problema. Luis Abinader ahora mismo me llama y me dice, dile a Manzano que venga aquí al Palacio Nacional. Tú hay que dejarlo todo. El presidente hay que dejarlo todo, porque el presidente representa la seguridad de la nación. No me reduzcas el comentario. No lo muy estoy atacando. No lo estoy atacando. Muy inteligente de tu parte para reducir. De que yo lo que estoy diciendo es que el presidente no debe de ser el jefe del DNI porque él va a controlar todo eso. Brillante, pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que después del presidente, quien vaya a controlar el DNI, oigan lo que tiene. Si usted no le da información sensible que él te pida sin autorización judicial, son 3 años de prisión. Si destruyes la información que él te pide, 3 años de prisión. Si tardas en la respuesta, 3 años de prisión. Y él tiene capacidad de ser un reducto, porque dice, independientemente de lo que pueda hacer la Dirección General de Migración, puede controlar la entrada y salida de extranjeros. No lo puede hacer en un mecanismo de investigación. Investigación es investigación. Dice, puede acumular y pedir información a cualquier institución pública. Míreme, yo le voy a decir algo. Por más deseo que tenga un fiscal ahora mismo en su casa de investigarme, no lo puede hacer si no tiene una noticia criminis. Si no tiene ese reducto, no se puede levantarme daganariamente. ¿Sabe qué?
voy a investigar hoy a Perrota, voy a investigar a Paola Crisanti. ¿Por qué? Porque comentaron el sábado cosas, pásame la información. No puede. La ley del DNI, ¿sabe qué hace? Que simplemente tiene que tener cintila de la seguridad nacional. ¿Qué es eso? Si usted convoca huelga, si usted le dice al Estado o desafía los órdenes de poder, puede ser investigado por el DNI. Todas las instituciones privadas, y lo que más me preocupa, ¿sabe qué es, Paola? Que involucra a las personas físicas. Correctísimo. Nunca antes. Correctísimo. Y de hecho, en el mismo le sentido, dice que cualquier persona física que se le pida información de cualquier naturaleza, que era lo que tú destacabas, de cualquiera, yo tengo la obligación de darla. Pero mire, pídamela, que yo no le doy información de ningún cliente que yo lleve. Caeré preso por la lealtad que yo le tengo, por el conflicto de intereses, porque yo tengo un secreto profesional. Usted no le puede pedir a una telefónica, deme la llamada que Edison hizo Joel al mes. No, lo único que usted puede hacer es intervención telefónica. Y yo le invito a que usted vaya a ver el programa del Tribunal Constitucional, donde yo analizo las intervenciones, la interceptación telefónica y la diferencia con la captación de imagen, cuándo, dónde y cómo la reforma del día 15 redujo la captación de eso y la resolución, porque no lo voy a discutir aquí. Y usted me viene con una ley del DNI a establecer lo absurdo por ponerlo como legal. No se lo permito, no se lo voy a permitir. Y vamos al Tribunal Constitucional. Ah, bueno, que el Tribunal Constitucional ya no... ¿Cómo que el Tribunal de la Garantía? mira, de tu comentario que me parece validísimo, hay 3 aspectos que yo quiero acotar. El primero, poniendo un ejemplo bastante llano en esta época de la posverdad, donde ustedes tienen Twitter, usan Twitter ustedes. Sí, yo uso Twitter. X se llama X ahora. X, correcto, yo correcto, no uso exacto. Eso, yo no uso eso es de Félix Tena y esto que se pasa discutiendo vaina política. No, Félix enseña media de colores. Concretamente, José, Juan, cualquier ciudadano común, en el mismo sentido de tu comentario, que participa activamente en redes sociales, como por ejemplo Twitter, que para mí es la red social más tóxica que existe en el universo, porque ahí, wow, o sea, todo el mundo dice lo que quiera. Absolutamente, como parte de un sentido libertario de muchísimas cosas. Pero digamos que esa persona comienza a atacar algunas políticas gubernamentales. La DNI establece la ley 01/2024 que puede perfectamente, por considerar estos comentarios como potencialmente subversivos, por ejemplo, término que me parece que no es jurídico, absolutamente ambiguo, puede perfectamente comenzar a monitorear sus llamadas o sus actividades inclusive en redes sociales. Entonces yo creo que lo que ha sucedido en años anteriores en jurisdicciones distintas a la nuestra, como Cambridge Analytica, no sé si ustedes estuvieron atentos a ese caso que vino con las campañas electorales de Estados Unidos y la intervención de un montón de redes sociales. Claro, eso. Para mí es muy importante que la DNI promueva la desarticulación de las organizaciones criminales, como dice una de esas atribuciones, o coopere inclusive con el crimen organizado, la corrupción. Genial, maravilloso. La colaboración hay que hacerla, pero tiene que existir una separación clara entre inteligencia y procesos para finalizar, ¿qué nos llevamos? Vamos, ¿Qué nos llevamos, Manzano? Primero, lo que estoy de acuerdo con Paola, como inició. Es necesaria una ley, lo que hay que evitar es que esa ley viole derechos fundamentales. Entonces, lo que hay que hacer es, yo entiendo, desde mi punto de vista, como bien apuntó Paola, modular esto, ver cómo podemos hacer algo posible en base al derecho comparado, que sea correcto y que funcione. Exacto. Vamos para el Congreso después de la pausa.